ver, ¿qué hay ahí? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Una ranita! ¡Ostras, Ayla! ¡Qué chula! ¿Has visto qué pequeñita? ¡Ostras, qué chula, Ayla! Agáchate, Ayla, agáchala, agáchala. Ahí. Ay. Mira, ¿ves cómo está por ahí? Adiós, ranita. Adiós. La furgo recogida, nosotros nos hemos aseado, hemos salido a pasear, ya hemos encontrado una rana, como habréis visto, que esto es lo bonito del van life, que es que sales y cada día encuentras cosas diferentes, de verdad, y Ayla lo disfruta, pero como una niña, como es. Ajá, y habéis visto que hemos utilizado una aspiradora y seguro que me vais a preguntar por esto, porque la verdad es que es un poco llamativo. Es una aspiradora especial para autocaravanas, es de la marca Dometic, que ya sabéis que esta marca al final trabaja mucho todo este tipo de elementos para furgonetas, para barcos y demás, y la verdad es que funciona súper genial. Nosotros la hemos utilizado en este viaje y nos hemos sorprendido para bien. Bueno, funciona a batería, por lo que la puedes utilizar sin cable. La batería se carga y la verdad es que tiene bastante autonomía. Nosotros la hemos utilizado casi una semana entera y nos ha funcionado genial. Ya empieza a tener un poquito menos de potencia, así que nada. Ahí está cargando a 220, pero también tiene un adaptador para cargarlo a mechero. Y la verdad es que mirad, nos hemos sorprendido para bien. No sabíamos que iba a funcionar o que iba a tener tanta potencia. Así que nada, que sepáis que es una opción más para las furgonetas, sobre todo si vais a hacer viajes largos. La limpieza, pues quieras que no, a mí al menos me gusta tener el suelo limpio porque muchas veces voy descalza y el notar la arenita o las cosas ahí en el pie me da un poquito de molestia. Así que bueno, está súper genial. Bueno, y si os interesa saber un poquito más o comprarla, os dejamos el link en la cajita de descripción de la tienda de Pampavans, que sabéis que ahí tienen artículos tanto para camperización como para artículos accesorios de furgoneta. Y además, si vais de parte nuestra, con el link que os dejamos abajo tenéis un 5% de descuento en todos los artículos, ¿vale? Para que lo sepáis, porque hay cosas súper interesantes, tanto para limpieza como para utensilios de cocina, que nosotros sabéis que utilizamos los platos, los vasos, todo de allí. Y nada, echarle un vistazo porque la verdad es que merece la pena. Y bueno, y dicho todo esto, que ya tenemos todo recogido, vamos a continuar el viaje, que estamos camino a Parque Nacional Aigüestortes y con suerte hoy, esta tarde noche, posiblemente lleguemos. Bueno, para el Parque Nacional de Aigüestortes nos queda aproximadamente una hora de GPS, lo que a nuestro camión le supone una hora y media en el mejor de los casos. Estamos haciendo ahora Puerto de
montaña y a ver, el camión tira y va guay, pero claro, me pasan los turismos por el lado así súper rápido todo el rato, porque es que bueno, tampoco da para más el camión. Hay tramos en los que vamos a 60 o por ahí, tramos en los que vamos a 40 incluso, pero bueno, se ha bancado todas las subidas porque ya hemos hecho bastantes montañas muy bien. Usumos se nota que ha subido un poquito, todavía no lo tengo calculado, pero sí que se nota que ha subido un poco, así que estáos atentos a la porra porque habrá premio de Pero es que ellos no saben nada de la porra, que no lo hemos dicho en YouTube. Vamos a hacer una porra de cuánto consume la furgo, así que estáos atentos porque la publicaremos en la comunidad de YouTube y habrá premio para el ganador o ganadora. Hemos llegado ya al parque natural de Aigüestortes y hemos de decir que el camión se ha portado pero de maravilla, de verdad. Yo había momentos en los que digo, si salgo al lado del camión y me pongo a andar, vamos a la misma velocidad. O sea, estaba dudando de que se fuera para atrás, pero no. Ha podido. Tiene power al máximo nivel. Y nada, hemos parado en un parking que está casi al final del pueblo. Hay algunas autocaravanas, pero no está tan lleno como el parking de la entrada. Este parking al parecer sí que se puede dormir, se puede pernoctar. Obviamente no se puede acampar, no podemos sacar nada afuera, pero bueno, lo importante es que podamos dormir aquí. Y ya pues iremos dando paseos pues para conocer el pueblo, que además es súper bonito, el Scott, que es donde estamos. Y luego ya hay rutas para ir al parque natural. Ayla se ha quedado dormida de camino, así que voy a aprovechar ahora para hacer la comida, que son ya casi las 2:30, si no lo son ya. Y en despertarse ya comemos y descansamos, porque realmente a las 4 de la tarde con el sol que pega no vamos a poder hacer mucho. Bueno, ya hemos dejado la furgo atrás, vamos a ir al pueblo y es un paseillo, no sé, a lo mejor, ¿cuánto? ¿15-10 minutillos? Que la verdad es que se está súper bien porque ya ha bajado el sol, ya no hace tanto calor, se está de maravilla, incluso hace un poquito de fresquibri, que lo veníamos necesitando. Mirad, por favor, qué vistas. ¿De qué pueblo? Es que esto parece el poblado de Heidi. No me digáis que no es precioso. Es que todo lo que son los montes, los pueblos del norte, es que son de verdad que me encantan, preciosos. Es más, estábamos pensando en que si en algún momento decidimos asentarnos en algún lugar con casas container, será por el norte, porque son lugares donde hay mucho árbol, mucho monte, con ríos, y nosotros es lo que nos gusta. Por el momento vamos a ver caballos. Ahora os pongo a Ayla para que lo diga, que ella lo dice súper ilusionada, ya verás. Ayla, ¿qué vamos a ver? ¡Yujú! Mirad qué chulada, por favor. Súper precioso. No hay caballitos. No hay. En invierno los tienen por aquí, en los corrales y aquí en los prados estos de aquí, pero en verano, cuando hay buen tiempo, los tienen por la montaña y entonces van a su bola, digamos, suben, bajan y hacen lo que quieren. Bueno, Jolín, pero no sé si la cámara va a apreciar a contraluz la cantidad de mosquitos que hay por ahí por el ambiente. Hay un montón.
¡Ostras, Ayla! ¿Pasas tú? Venga, vamos. Un guau guau. ¡Ostras, qué aventura! ¡Madre mía, Ayla! Que no sabemos a dónde nos lleva esto. ¿Le vas a dar eso al caballito? Sí. ¡Qué suerte que tiene ese caballo, madre mía, Ayla! Nos hemos dado un paseillo por el pueblo y hemos visto que hay taxis que suben hasta arriba de todo, te dejan justo en el lago que hay, en la laguna que hay, y cuesta unos 10 euros por adulto y 5 o así por niño. Y claro, tenemos que coger sí o sí taxi porque la furgo hasta arriba no sube y queremos investigar antes de ir, más que nada porque la furgoneta es muy pesada, es muy grande, no sabemos cómo es el camino, así que bueno, iremos mañana a primera hora y pasaremos el día en el Parque Nacional. Están ahí que Fede, fijaos tú cómo están nuestras cabezas, que sabiendo que veníamos al norte y Fede no se ha traído nada, pero ni una sola camiseta de manga larga, ni chaqueta, ni sudadera, ni nada. Y ahora por las tardes ya empieza a refrescar y supongo que arriba del todo en el parque hará bastante fresquibri. Ya veremos a ver cómo nos apañamos. Como última opción hemos visto que hay una tiendecita de que venden ropa de invierno, pero es un poco caro, entonces bueno, vamos a esperarnos a mañana y si vemos que hace mucho frío se comprará algo. Si es que lo que hay que hacer, yo lo digo, lo que hay que hacer siendo padres es una lista. Te haces una lista con todo y luego cuando vas metiendo vas tachando, porque de verdad es que si no se olvida, se nos han olvidado un montón de cosas. Cosas del oficio, no pasa nada. ¡Ayla! ¿Qué hay ahí? Oye, que eso es para regar las plantas, que te vas a mojar. ¡Ay, madre! Mira, yo lo voy a tocar, ¿vale? Lo he tocado. A ver, pues. ¡Ay, corre! Oye, ¿y esa boca de chocolate? ¿Te has comido un polo de chocolate, Vale, vamos a seguir. Como yo digo, después de un día de paseo y de caminata. Y además ahora, como ya empieza a hacer fresquito aquí en el norte y ya empieza a atardecer, pues entrar a casa y notar ese calorcito de hogar y dormir esta noche. Vamos a dormir con el nórdico de verano. Y eso es dormir así con el nórdico, con un poquito de frío, tapaditos los tres en la cama, en la furgoneta. Eso de verdad que te lo digo yo, que eso no tiene precio. Y justo estamos al lado de un río que habéis visto antes y a lo mejor no se oye bien, pero es que el sonidito es relajante, apetece. Así que bueno, yo creo que casi que vamos a cenar hoy medio pronto para mañana madrugar, porque nos estamos levantando todos los días un poquito tarde. Con la nena y todo eso nos hacen casi las 10 de la mañana, 11 para salir. Y no, mañana tenemos que salir a las 8:30, 9 como muy tarde. Bueno, pues vamos a preparar la cena para Aire. Le vamos a hacer, que sobró el otro día, puré de verduritas que le hicimos. Voy a hacer estos, que son como unos empanados a base de vegetales, yo creo que será a base de soja, con un poquito de tortilla de patata que nos quedó del otro día y un panecito con quesito, o sea, un popurrí de cena. Bueno, pues resulta que el puré realmente todavía tiene bastantes grumos, trozos grandes, que no pasa nada porque ahí la come genial. Es más, hoy hemos comido un plato de arroz con lentejas que podéis flipar cómo se lo ha comido de bien. Pero el caso es que hoy tenía puré y la batidora, mientras lo batíamos, se murió y se quedó medio grumoso. Y la verdad es que el puré grumoso a mí al menos no me gusta. Tenemos esto de aquí que es como una especie de esmucera, que yo lo tengo ya desde la otra furgoneta, seguro si habéis visto los vídeos lo habréis visto. Y esto funciona a 220, que tenemos aquí el enchufe, lo voy a conectar y voy a probar de hacerle aquí el puré, la verdad. Vamos a ver si hace el apaño. Vamos a probar. Pues hombre, pues ¿qué quiere que te diga? Parece que está bastante bien. Cowie has a cup. Oh, motherfucker. Come on.
Yes. Okay, I got it. Yes. Bus. This is the bus. Oh, motherfucker. Oh, come on, baby. Luego te dice la niña motherfucker y qué. Ya, vale. Come on, baby. Toma, cariño. Mamita. Para ti eso. Qué rico, por favor. Bueno, pues ya tenemos la cena preparada y además se nos ha quedado una cena pero estupendísima. Como podéis ver, un plato combinado con tortillita de patata, un solomillo de estos empanados, una ensaladita, aguacate y tostaditas. Súper completo, rico y sano. Y Ayla se va a estar comiendo el postre mientras que nosotros cenamos, que le he hecho al final un yogur con trocitos de melocotón y chía. Y la chía la dejo un ratito antes para que se hidrate y así coge pues toda su potencia. Así que nada, vamos a terminar de cenar y hoy, como he dicho, a dormir prontito. Federico, ¿qué te parece el plato que prepara tu churri? Que tengo una hambre que no te lo puedo ni creer. Ni se te ocurre. Y lo que pasa es que Ayla cena 2 veces, cuando cena ella y cuando cenamos nosotros. Ay, ya. Pam. Yo sé que es pam. Pam. ¿Te vas a comer el pan? Venga, cómetelo, no pasa nada. Bastante chulo, hacía tiempo que no hacíamos algo así, porque si no hubiese sido por ahí lo hubiésemos subido la caminata andando, que hay gente que lo hace a pie, que son sumarle 4 horas más prácticamente al sendero, pero bueno, que está bastante guay. Ahora mismo estamos haciendo una rutita que para ver el lago desde un mirador, vamos a pasar por una cascada, vamos a pasar también por un refugio y a pasear, que hace mucho tiempo que no caminaba, yo al menos, y me va a tocar hacer paraditas. ¿Qué tal la paradita? Para poner fuerzas. Ella va a Ahora, Ayla, me voy a agachar para recoger la cámara, ¿vale? Mira, mira. Esto. Y ahora me voy a agachar para recogerle la funda de la cámara, ¿vale?
Mirad, ahí están los patitos. Por fin vemos animales, que la pobre Ayla está de los caballos y las vacas y aquí no hay nada. Mira, y atrás hay dos más. La mejor parte De la vida. de la vida en general, ¿no? Con un vinito. Un vino de mesa a mesa. Oh, Peleón. un vino peleón. Pero bueno, mira la copa que me ha puesto. Sí. Oye, pedazo de subida, ¿no? Está guay. Caballos. Vale, que aproveche. Bueno, pues nada, ya salimos del refugio, hemos comido, nos hemos tomado un café, no sé si se va a oír algo, pero lo que no os podéis perder es el conjunto de Fede para venir al campo. Por favor, Federico, espérate, que es que esto no tiene desperdicio. Para empezar llevamos unas crocs cangrejeras con calcetines, muy cómodas y prácticas para el campo. Luego unos pantalones así corticos, una camiseta de Bowie, ¿eh? Y la cara blanca de zombie. Esas son las pintas de Federico. Muy de campo. Escucha. ¿Quién se ha hecho los 8 kilómetros como un rey? Sí, ¿no? Luego, al contrario, hay un montón de gente súper equipada con los palos, con sus mallas, sus mochilas, su gorra, su cantimplora, de todo. O sea, todo lo que exista hay gente que lo lleva. Y nosotros somos todo lo contrario. De lo que tenemos por casa nos apañamos. Que a veces, pues, un poquito de por favor hay que hacer, la verdad. Pero bueno, que no pasa nada, que nos hemos subido hasta lo más alto. Bueno, lo más alto no. Hemos subido muy alto. Ahora ya vamos a bajar lentamente, vamos a ir a la furgo, que nos quedan unas 4 horitas, por lo menos. A decir verdad, hasta medio camino las crocs me daban igual. Hubiera preferido hacia el final quizás unas zapatillas normales. Ahí lo dejamos. Mira, tira, Fran de la jungla. Tampoco voy tan mal. Bueno, allá al final hay esta gente todavía, madre mía, lo que nos queda. Uf, madre de Dios bendito. Ya estamos en la furgo, ya estamos duchándonos. Bueno, no sé, yo ya me he duchado, Ayla ya se ha duchado, Fede se está duchando ahora mismo, con agüita calentita y todo que tenemos aquí en la furgo. Y yo estoy de verdad que me cuesta hasta hablar. O sea, me duele hasta el pelo. Y menos mal que hemos contratado lo de el coche que te baja hasta el parking, básicamente, porque si tengo que bajar caminando, yo me tiro cual croqueta así y amanezco donde amanezco, me da igual. En medio del río, pues en medio del río. Madre mía, pero esto es falta de práctica, también he de decirlo. Pues nada, lo que vamos a hacer ahora básicamente va a ser cenar y dormir. Así de simple. Porque de verdad no podemos con nuestra alma. Y para cenar no me voy a calentar la cabeza. Mirad lo que tenemos aquí, que compramos el otro día, una pizza. La voy a hacer sin horno en la sartén. Que así es como nos hemos ido apañando en furgonetas que no teníamos horno, o que furgonetas que nos han dejado y tal. Las hemos preparado en la sartén y divinamente. Así que os voy a enseñar cómo lo hago, porque es fácil, no, re fácil. Y salen las pizzas mejor que en un horno, os lo aseguro. Mirad. Bueno, pues no
tiene más tuti, ahora le toca esperar. Básicamente, mirad, si fuera una pizza más pequeña, del tamaño de la sartén, es que es mucho más fácil, porque es que la metes en la sartén y la tapas y ya está. Fuego lento, se va tostando la parte de abajo y se va derritiendo la parte de arriba. Entonces queda espectacular, riquísima. Así que nada, vamos a esperar un poquito y igual saco aguacate y papitas o algo así que tenemos mientras tanto. Y a propósito de todo esto, algo súper importante, bueno, súper importante, no, a mí me resulta muy interesante realmente, el tema del baño, el tener baño en una furgoneta, porque esto es algo que también hay como dos grupos de furgoneteros, los que tienen baño y los que no tienen baño. Y yo de verdad, o sea, hoy el baño que te haces después de una caminata de 6 horas bajo un sol atorrador, que llegas a la furgo tosuda, con ganas de relajarte, de que te caiga el agua por encima y no poder hacerlo, o tener que salir afuera, porque quieras que no, te puedes hacer una ducha portátil de estas extraíbles, pero es que hace frío. Entonces, bueno, en fin, yo soy partidaria de la ducha en una furgoneta y con ducha y baño seco, que ahora tenemos VC seco encima, y estoy súper contenta. Así que yo soy pro baño. Mira mi churrico, que se acaba de duchar. ¿Tú eres pro baño o no? Of course. Es la primera vez que tenemos el calentador, el calentador Wale, que es un calentador que es como un boiler, que funciona por gas, y no sabía cómo iba a funcionar, y la verdad es que es súper genial, porque calienta el agua muy rápido. O sea, yo pensé que a lo mejor tardaría, claro, acostumbrado a los eléctricos y tal, que te tiras para ahí para calentar el agua media hora, 40 minutos. En minutos, hablo de menos de 5 minutos ya tenías agua caliente. Y el regulador. Y luego tenemos la valvulita termostática que te regula el agua a la temperatura idónea, así que genial, la verdad.